Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este su programa. Y hoy nos acompaña Ana Luz Salazar para conducir este programa. ¿Cómo estás, Ana Luz? Hola, Mishani, pues muy animada porque vamos a tocar temas súper importantes y de trascendencia, ¿verdad?, para la sociedad el día de hoy. Así es, y bueno, nuestra invitada de honor, que la adoramos, es brillante, es Ceci Calach, abogada, experta en problemas de mujeres. Todo tipo de mujeres, menstruación, feminicidios, y hoy precisamente vamos a hablar de los feminicidios, ¿no es así, Ceci? Correcto. ¿Cómo estás, Shani? Qué gusto estar aquí contigo y yo, Alana Lu, qué gusto. Ah, Bueno, pues fíjate que constantemente oímos, bueno, acaba de pasar que en Huixquilucan, en San Fernando, en una colonia aquí por Interlomas, mataron a una chica y parece que hubo abuso sexual. No se ha dicho bien, pero ha habido manifestaciones que no se puede pasar. Entre eso, las lluvias, los hoyos del pavimento, lo cual además es mínimo hacer una manifestación cuando matan a alguien. Pero aquí mi pregunta es, porque dicen, esto fue obviamente en el Estado de México, dicen que la Ciudad de México ha bajado el 80% de los feminicidios, los secuestros, los atentados contra mujeres. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, te voy a decir algo, Shanik. Yo creo que cuando escuchamos estos datos que provienen del gobierno, creo que nosotros como sociedad civil tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas con lo que está diciendo el gobierno y si esto realmente se está sustentando en datos de las instituciones que tienen como objetivo medir los datos, que esto es evidentemente falso. Las tasas de feminicidio, por lo menos en 2023, se han disparado, ¿no? Es evidente y hay ¿También algo en la Ciudad de México? digamos, a nivel nacional, es algo indudable. Y yo Pero creo que, dicen que en la Ciudad de México no. mira, me tendría que meter a ver los datos disgregados de cada ciudad y eso es importante, pero también algo que hablamos de la Ciudad de México, no. Bueno, tendemos como mexicanos también a ser muy chilangocentristas y a pensar que lo que pasa en la Ciudad de México se puede, digamos, trasladar a lo que está pasando en el resto del país. La Ciudad de México es una de las 32 entidades federativas que no es representativa de lo que pasa en otras entidades como en Chihuahua, como en Baja California, como en Chiapas, ¿no? Y entonces yo creo que escudarse atrás de los datos de la Ciudad de México no solo es peligroso, sino es engañoso y no deja ver lo que está pasando a nivel nacional. Digamos, los índices de criminalidad en México han subido muchísimo. Algo que quiero dejar muy claro es, algo que siempre me dicen mucho es, ¿por qué nos interesamos en feminicidios o en asesinatos a mujeres por el simple hecho de ser mujeres? Sí, en México matan a muchos más hombres que mujeres. Y si nos vamos a los datos, nos damos cuenta que es verdad. Por lo menos en el 2022, hubo 22 asesinatos a hombres por cada 100,000 habitantes y solamente 3 asesinatos a mujeres por cada 100,000 habitantes. Pero yo creo, siempre respondo que cuando hablamos de feminicidio, hay que meternos a las causas que están causando las muertes a mujeres y quiénes las están matando. Cuando nos metemos a los asesinatos de hombres, nos damos cuenta que en general quienes matan a los hombres son hombres. son hombres, así es. Y por lo general, muchos de estos asesinatos están vinculados con crimen organizado, cuestiones relacionadas con fuegos cruzados, que es gravísimo, ¿eh? Y habla de una precarización terrible y es un tema que obviamente tendríamos que estar abordando. Pero cuando nos metemos a hablar específicamente de feminicidios, nos damos cuenta que quienes están matando a las mujeres son hombres y por lo general son hombres que ellas conocen, parejas, tíos, primos, hermanos, ¿no? Y también hay un elemento adicional que es que las matan por el hecho de ser mujeres. ¿Y cómo yo sé que están matando a alguien por el hecho de ser mujeres? Bueno, los códigos penales que tipifican el feminicidio nos dan algunos elementos para saber o para poder intuir cuándo un asesinato a una mujer puede ser considerado como feminicidio, que es cuando hay algún delito sexual, cuando el cuerpo se expone, digamos, en un lugar público, cuando hay alguna relación anterior entre la víctima y el victimario. Y obviamente hay algo que quiero dejar muy claro, es que es importantísimo hablar de los homicidios a hombres, indudablemente, pero es muy raro, es como muy notorio que cuando estamos hablando de feminicidios siempre es alguien a decir, bueno, pero hay que hablar, también es importantísimo hablar de los homicidios de hombres, pero estamos centrados en feminicidios. Es como si yo estoy hablando, no sé,
eh, genocidio en Uganda, y alguien me dice, sí, pero en el terror ruso murieron más personas, claro, pero ahorita estamos hablando de un fenómeno específico, Yo quiero, ¿no? yo quiero levantar la mano porque, por ejemplo, cuando yo denuncio que yo soy víctima de la Iglesia Católica y de cómo han aplastado mi testimonio de violencia sexual que yo sufrí a manos de un sacerdote y cómo toda la institución lo encubrió, siempre me dicen, pero también hay violaciones en familias. Entonces digo, sí, o sea, yo entiendo que hay violaciones en familias, que el porcentaje es mayor, pero me estoy centrando en esta causa porque la estoy visibilizando. Entonces, te entiendo perfectamente. Cuando tú alzas la mano y dices, violaciones sexuales a mujeres, dicen, pero también violan hombres. Sí, o sea, sí sabemos que también violan, o sea, siempre quieren descentralizar las causas, Y te voy a ¿no? decir, por supuesto, y te voy a decir algo, Analu. Yo siempre digo, no hay, para mí no hay necesariamente comentarios tontos. Pero lo peor o no es lo peor los comentarios tontos, lo peor son los comentarios insensibles. El tú querer distanciar la atención de un tema que es relevante, y no solamente es relevante por la incidencia, por cuántas mujeres se mueren o por cuántas mujeres matan, sino por las causas que están adentro, que están arraigadas en la sociedad, que provocan que se estén matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y lo que quiero decir es que no es que los homicidios, los índices de criminalidad en contra de hombres no sean importantes, pero sí es muy insensible que cuando traemos a la mesa el hablar de feminicidios entre este tema. Y lo podemos extrapolar a muchísimos otros ejemplos, como dije, el genocidio de Uganda con el terror ruso o cualquier otro tipo de ejemplos, que cuando lo visualizamos así nos damos cuenta de lo insensible que es, ¿no? Y también son dos problemáticas sociales gravísimas, pero que atienden a una raíz diferenciada. Es decir, lo que viene del feminicidio es una concepción social de un, no quiero decir odio, pero de un sistema que impulsa el odio hacia las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de hombres que mueren, también es un sistema social que impulsa el odio, por ejemplo, a la pobreza, ¿no? Por ejemplo, que también es de algo que tenemos que estar hablando. Pero a lo mejor hay que entender que hay espacios para hablar de todo, ¿no? Y cuando hablamos de feminicidios, y yo creo que es importante atender a los feminicidios. Y obviamente, cuando decimos que, o sea, cuando ponemos los dos índices, no sé, 22 asesinatos por cada 100,000 personas en hombres y 3 por cada 100,000 personas en mujeres, parece que es absoluta y totalmente distante, que de verdad es muy desigual, pero solo tengamos el 3 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Es un índice altísimo, altísimo. De verdad es impresionante, considerando que somos un país de 120 millones de personas, Ceci, 130 casi. además, algo que yo te he oído decir que a mí me impactó mucho es que estos 22 hombres a los que matan, pues los matan diferentes personas, ¿no? Pero a esas tres mujeres, cuéntanos quién las mata, que a mí para eso fue, o sea, eso me hizo casi que llorar. Pero No, correcto. también, tú acabas de decir algo muy doloroso, el odio a las mujeres. Pero ¿quién hace ese odio si todo el mundo ama a su madre por sobre todas las cosas? Creo que es una cuestión muy significativa de la sociedad mexicana, ¿no? El amar a la madre, el amar incondicionalmente a la madre, pero hay que cuestionarnos si este es un amor sano, no, o sea, no necesariamente no necesariamente la madre, pero si el trato que tenemos hacia las mujeres es, digamos, un trato sano, la manera en la que las vemos, a lo mejor, o sea, o por qué amamos a la madre, ¿no? Y cómo podemos entender o cómo creo que hay una cosa muy importante que hay que hablar es de si podemos darle respeto a las mujeres o que no están relacionadas con nosotros o que no nos atraen, ¿no? Como que son las dos categorías de personas o las dos categorías de mujeres a las que les debemos respeto socialmente. Y eso es gravísimo, ¿no? Y O también sea, hay es que una, si hay gente que ama a su mamá, si hay gente que ama a su mamá, que mata a su esposa. por Hay gente supuesto, que ama a su mamá, que viola a su hija. por Entonces supuesto, tenemos que poner esas realidades de frente, ¿no? Pero ¿por qué absolutamente. odio contra las mujeres? Bueno, ¿tú qué entiendes por odio, Shanik, por ejemplo? No entendí. Es que lo que entendí es que dijiste que se mata a las mujeres porque se odia a las mujeres. Bueno, hay un odio sistematizado a la manera en la que las mujeres pueden ser libres, plenas, lejos de esos hombres, no dependientes de esos hombres. Si no es conmigo, no es con nadie. Y si eso no es odio, no sé qué es, ¿no? Y Odiar a alguien no tiene que ver no es esta concepción tradicional de odio, de te odio, no te quiero conmigo. Es odio es o conmigo o con nadie, porque no puedes sola, porque no puedes estar sola.
O Y te uso y pensar, te desecho, te uso y te que desecho. decías, Ceci, del amor malsano a la madre, alguna vez alguien me dijo, es que no hay que dejar que los hijos nos pongan en un pedestal, porque si estamos en un pedestal somos estatuas y a las estatuas es muy fácil tirarlas. Tú no me tienes en un pedestal. Bueno, y con eso nos vamos a un corte y seguimos con esta gran abogada Ceci Calach. Estamos hablando de los feminicidios, tratando de entender qué pasa y cómo se combaten. No se vaya, ya volvemos. Bueno, nos estabas diciendo, ¿existen los feminicidios? ¿Eso es así? Pregúntale quién mata a esas 3 mujeres. ¿Quién mata a esas 3 mujeres? lo platicamos, cuando hablamos de los homicidios a hombres, nos damos cuenta que son otros hombres quien matan a quien matan a estos hombres por causas diversas, pero muchas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, fuegos cruzados, que como digo, es una cuestión que tenemos que prestar muchísima atención porque atiende a un sistema precarizado y de una pobreza incesante durísima e inseguridad, por supuesto, pero cuando hablamos de los feminicidios, nos damos cuenta que quienes matan a estas mujeres son hombres y por lo general son hombres que están relacionadas con estas mujeres, sus parejas, sus familiares, y eso es gravísimo, ¿no? Porque cuando existe una conexión sentimental entre la víctima y el victimario, nos habla de que hay algo socialmente enterrado que tenemos que desenterrar y empezar a hablar de eso, ¿Qué es? que es esta concepción de cómo concebimos el amor romántico, bueno, no solamente el amor romántico, cómo concebimos la no independencia de las mujeres de sus parejas, la no libertad de las mujeres de sus parejas y el si no estás conmigo, no estás con nadie, que obviamente hay cuestiones muchísimo más, digamos, profundas y muchísimo más complejas que no nos daría abordar en toda esta plática, pero es, ¿por qué alguien mataría a su pareja? ¿No? ¿Y por qué la mataría y le expondría su cuerpo, por ejemplo? ¿Por qué la mataría y además abusaría de ella sexualmente en el acto del asesinato, por ejemplo? ¿Por qué? Porque es una cuestión de Poder. lo que te digo, todo lo que estamos hablando del odio absoluto a la libertad de las mujeres, a la independencia de las mujeres, al decir no es conmigo, que no sea con nadie, al Poder no del sometimiento, del úsese y tírese, de tú eres un objeto, yo te uso, yo te tiro cuando yo quiera, cuando yo diga porque eres mujer, porque yo puedo, porque y tú no como un, puedes. por supuesto, como un ejercicio de poder patriarcal durísimo, A mí, durísimo. hace muchos años, cuando entrevistaba, que fui a la cárcel a entrevistar, hace muchos años entrevistaba para cosas sociales y entrevisté a un señor que violó a todas sus hijas. Y le dije que porque me dijo, de todas maneras lo iban a hacer. ¿Quién las iba a querer más y quién les iba a enseñar con más amor que yo? Pues, o sea, habla de una podredumbre social y una terrible, o sea, sí es impresionante, ¿no? Y Eso también es hizo, eso hizo la, el papá de la Chiquis Rivera, el esposo de Jenny Rivera, que violó a Chiquis, violó a su hermana y violó a su cuñada, pero las 3 lo adoraban. Y él lo hacía jugando y decía, es que ellas querían. bueno, cuando hablamos de niñas pequeñas, creo que el consentimiento es un elemento que a lo mejor no da para discutir, o sea, nos llevaría a discutir todo este programa, pero si realmente una niña de 7, 8, 10, 12 años puede consentir tener relaciones sexuales con un familiar o con alguien. ¿No? Y yo creo que eso es algo muy importante, porque también hay un sentido de manipulación, de así es como yo demuestro el amor y así es como se demuestra el amor, que está completamente enajenado de lo que realmente es querer, amar, procurar, cuidar a una niña o adolescente, por ejemplo. Ceci, y que yo he oído mucho que la violencia hacia las mujeres en particular es una escala que empieza pareciendo totalmente inocua, ¿no? Y que y a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que se están aprendiendo a relacionar románticamente y afectivamente con personas del otro sexo, hay que enseñarles que no hay violencia pequeña. Así como no hay ladrón pequeño, no hay violencia pequeña, ¿no? Y ¿Qué quiere decir? O sea, si te dicen pendeja, ¿qué? exacto, Pero exacto. yo creo que tu papá sí me ha dicho pendeja. Nunca en la vida, y no sé por qué dice eso. Pero, y no es chistoso. Pero, entonces, no hay que tolerarles nada, o sea, también hay que decir, híjoles,
Es raro que en un país que, como tú dices, todos los hombres dicen es que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, que es una exageración completa, y por otro lado, pues nos matan, ¿no? Pero, ¿qué hay que enseñarles a las adolescentes? ¿Qué sí es parte del cortejo y del juego y de un Y del poco... enojo. Y del enojo Y de normal? la frustración y de la qué es rabia. inaceptable y una puerta de entrada a una espiral sin salida que va a terminar muy mal, ¿no? Creo que es muy difícil, creo que es hay muchos casos que son absolutamente clarísimos, hay muchos casos que son caso a caso, por supuesto. Hay muchas ofensas que no necesariamente están vinculadas con una cuestión de género. Es decir, hay que ser cuidadosos que no que un hombre te diga pendeja, no, dependiendo del contexto, no necesariamente es una ofensa porque eres mujer. O sea, creo que hay que distinguir muchas de las cosas, pero creo que ni siquiera ese es el tema. Creo que sí hay muchas cosas que son casuísticas y que creo que también, más que enseñarles a nuestras hijas que no, hay que enseñarles que sí, para que cuando se den cuenta que algo no las hace sentir cómodas, empiezan a poner límites. ¿Y cómo empieza eso? ¿Cómo se relaciona la mamá con ellas? ¿Cómo se relaciona el papá con ellas? ¿Cómo educamos a los hijos para que se relacionen con las hijas? Entonces, en vez de estas concepciones de si te pega, no te quiere, que es absolutamente cierto, enseñar cómo son los tratos sanos, humanos, empáticos, tiernos dentro de la familia, dentro de los círculos cercanos. Y, por ejemplo, hay violencia. Mi vida no es tierno con las niñas, Pero, ni empático. Pues no me refiero a ternura o empatía necesariamente en ese sentido, me la refiero por lo respeto. menos a respeto, imposición de límites. También lo que hace mamá con las personas que la rodean, es decir, cómo ve a mamá poner límites, porque es muy difícil enseñarle a una niña de 3, 4, 5 años qué es violencia de género o cómo se puede defender, pero cuando ella ve a una mamá a lo mejor bastante asertiva poniendo límites con los hombres que la rodean, bueno, entonces la niña empieza a internalizar eso. Y cuando ve una relación sana entre mamá y papá, bueno, a lo mejor pueden empezar a internalizar que eso es a lo mejor a lo que se está aspirando. Y es mucho más fácil empezar a identificar conductas que no están bien. Y también una cuestión, cuando hablamos de casos que nunca son grises, que es abuso, acoso, violación, sobre todo a niñas y adolescentes, creo que ahí falta muchísimas medidas de prevención. Y cuando hablo de medidas de prevención es insistir en programas de educación sexual integral en donde niños desde los 3, 4, 5, 6 años empiecen a entender qué es el cuerpo, qué es el consentimiento, cómo son los límites, qué es, por ejemplo, referirse a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Que es importantísimo para que los niños puedan empezar a externalizar. Y muchas veces lo que no entendemos es quiénes, o sea, obviamente quienes son los culpables de esas situaciones son los perpetuadores, por supuesto, pero un sistema que respalda a los perpetuadores es un sistema que no prepara a sus infancias para poder, digamos, no quiero decir defenderse, que no le das las infancias las herramientas para poder externar lo que está pasando, ¿no? Te quiero Obviamente, preguntar algo. ¿El feminicidio en México es mayor que en el resto del mundo? bueno, tendríamos que ver los datos específicos en el resto del mundo. México tiene tasas de feminicidio altísimas, como México tiene de las 10 ciudades, 9 de las ciudades con más tasas de homicidios en el mundo, por ejemplo. Pero también a lo que quería regresar un poco, hay dos políticas que son importantísimas. De verdad, la prevención en el sentido de qué hacemos con los victimarios, pero también una cuestión de cómo le damos a las víctimas las herramientas para poder externar lo que está pasando y después gestionar el daño. Porque obviamente nos encantaría que la medida de prevención sea lo que prevaleciera y que no existieran estos casos, pero siguen existiendo. Y entonces, ¿cómo el Estado responde? Es atendiendo una problemática social y tomándose en cuenta la educación a niños, niños y adolescentes, que no es lo que hace. O sea, por Es favor, que también veamos. hay que entender el fenómeno de la violencia sexual infantil. O sea, muchas veces la mayoría de las personas que te atacan no llegan y te golpean, o sea, esas son las evidencias, ¿no? Eso es como lo lógico, el que llega y te golpea, pues te hace llorar, te hace gritar, te hace externar dolor físico, ¿no? Pero a veces llegan y un dulce, cariñosamente, y empiezan los juegos sexuales o las pláticas sexuales, y entonces tú no vas entendiendo y te van llevando, y es muy difícil como tener las red flags, o sea, darte cuenta que hay un problema y si no tienes la información es peor. Por Entonces yo creo supuesto. que la prevención es un tema muy complicado y lo que tú dices es cierto, tienes razón, que cuando el infante se da cuenta, tenga la oportunidad o las herramientas de expresarse.
porque normalmente como infante hasta cuarto de primaria aprendes cuáles son los órganos sexuales en la escuela. Entonces es cuando los niños empiezan a hablar, hasta Por cuarto de supuesto. primaria. Y en el caso de que hablen, ¿verdad? Otros se tardan 30 años. No, bueno, y también quiero dejar clarísimo, esto no es atribuible para nada a las infancias, niños, niñas y adolescentes, pero para nada atribuible. Pero en la medida que esto sigue sucediendo, ¿cómo gestionan estos problemas el Estado? ¿No? ¿Cómo, o sea, cuáles son las medidas de protección a a las infancias? Bueno, si no ¿No? hay ya ni siquiera casas para las mujeres que las golpean, ni guarderías, ni nada, como, ¿de qué prevención estamos hablando? Sí, son temas absolutamente ignorados. Y también de qué prevención estamos hablando, y sí lo quiero decir fuerte y muy claro. Las tendencias conservadoras en la educación hacen que estos programas no sean implementados. Y las tendencias conservadoras sí son las instituciones religiosas que se han opuesto a este tipo de implementación de programas. Y qué raro que sean las Bien. instituciones religiosas quienes contengan a un índice enorme de abusadores y acosadores sexuales, por ejemplo. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos y te dejamos con una pregunta. ¿Tú crees que donde más hay abusos infantiles es en la iglesia, más que en la familia, más que en la calle? Al volver nos lo contestas. Chanig en Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con la abogada Ceci Calach, una gran experta en cuestiones de problemáticas de mujeres, desde la menstruación, el feminicidio. Al final todo es un grave problema porque no se, desde que empieza, no te explican. Entonces, creo que Carlita te quería decir algo y Analu también. Sí, Ceci, ¿qué deben de hacer los padres cuando se dan cuenta que una de sus hijas, adolescentes o adulta temprana o una amiga está en una situación de violencia de género? ¿Qué se puede hacer? A ver, hay muchas cuestiones y yo creo que depende muchísimo la situación. Hay que entender que evidentemente a mí me encantaría que los papás y las mamás tengan la oportunidad o los mecanismos para acercarse a pedir justicia a las instituciones correspondientes como son las fiscalías. Pero entiendo que no es el caso para todas las personas y no todo el mundo quiere exponerse a una revictimización que se vive en las fiscalías. Pero sí hay muchas instituciones especializadas y yo creo que lo importante y fundamental, más que nada, es la gestión de daños y la gestión de daños tiene que ver con cómo puedo poder contener a la víctima con ayuda, por ejemplo, psicológica. Hay muchas instituciones encargadas. También es muy difícil hacer pasar a un niño, niña o adolescente por un proceso judicial, y lo digo siendo abogada, es durísimo. También hay una cuestión, una responsabilidad de empezar a sensibilizar a las fiscalías para tener una mejor gestión y control de las personas y de los niños, una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que están yendo. Y no lo digo por niños, niñas y adolescentes, pero por ejemplo, cuando vemos que las mujeres que acaban de ser víctimas de una violación van a denunciar a las fiscalías, los tratos que se dan en las fiscalías son una cosa terrible. ¿Quién quiere ir a denunciar? Y entonces yo creo que acá lo fundamental, si bien yo no puedo, o sea, evidentemente el derecho de todas las víctimas es de denunciar y estar increíble que las instituciones funcionaran, pero yo creo que en este sentido lo principal y lo primero es contener a la víctima, y contener a la víctima es decir, que no se desmorone. Yo creo que no se desmorone es acercarse con ayuda psicológica profesional, y yo creo que eso es lo primero. Más que qué hago cuando mi hijo o mi hija fue víctima de abuso sexual, es cómo me informo para yo poder transmitirle a mi hija o a mi hijo elementos para saber cómo hablar sobre abuso sexual, porque es muy difícil decir cómo decirle a mi hijo que prevenga abuso sexual, porque muchas veces los niños se les sale de las manos, estas cuestiones son muchísimo más grandes que ellas, pero cómo yo como padre puedo exigir a las instituciones educativas que empiecen a hablar de esos temas con personas expertas, que empiecen a reclutar a personas expertas para que estén revisando, por ejemplo, los espacios escolares. A ver, yo te quiero preguntar algo que ha estado pasando en el medio artístico. Por ejemplo, la hija de Ginny Hoffman y Ginny Hoffman, que yo adoro a Ginny, con todo respeto lo digo, y está Héctor Parra, lleva 2 años en la cárcel y lo acusaron de que, no sé exactamente, pero de que había agresiones sexuales o acoso sexual. No sé si llegó a la violación. Y él lleva 2 años, pero ni a ella le arreglan la situación, porque eso no acaba de cuajar, ni a él le dicen eres culpable o inocente, y siguen diciendo que es que no hay suficientes pruebas de nada. Y si no hay suficientes pruebas, ¿por qué está ahí? O lo de Kalimba, que es una cosa que recién pasó con Melissa Galindo. Melissa Galindo dijo, es que él hace años me tocó,
y me metió el dedo en la vagina, pero estábamos en un coche, pero sí había gente, luego dijo, no, es que no había gente, y él ya le dijo y él ya la demandó por daño moral, porque por ella tuvo que perder una obra de teatro con Alejandro Go. Y ella ya lo denunció a él Y ella lo denunció a él. por Pero agresión quien sexual dice la agravada. verdad de hace 2 años y que nadie ni se acuerda bien cuál era el coche, ni nada, pero ella sí se acuerda, pero no se Pero acuerda. déjame complementar la pregunta de Shanique porque creo que es muy importante. A veces oímos estos casos y creo que le hacen mucho daño a las víctimas porque creemos que muchas mujeres están usando esto como arma contra hombres. ¿Hay algunos datos que hablen de qué porcentaje de de las acusaciones de agresión sexual no son verdaderas? Sí, no en México, pero en Estados Unidos se calcula que menos del 2%. O sea, Yo en algunos programas te lo he comentado. O sea, que no lo hacen ni para hacerse famosas, como dicen Claro ellos, que no. a ver, Shani, yo te lo voy a poner como ejemplo. ni ¿Tú para has promover visto sus cómo se hijos. tratan Caray. ¿tú has visto cómo se tratan las víctimas? Claro, me conoce desde hace ¿Cómo muchos se años. tratan las que hablan? ¿Cómo se Claro. quedan sin amigos, sin amigas? ¿Cómo les tiran en redes? ¿Cómo las corren de sus trabajos porque no le vayas a arruinar la vida al señor? ¿Tú crees que alguien mentiría por mentir? O sea, ¿has visto el trato que tiene esta sociedad ante las víctimas, hacia las víctimas, a las que hablan? ¿Cómo las trata su familia? Te lo mereces por ejemplo. O sea, eso, Hasta ahorita, porque hasta ahorita. Uy, esa es la favorita. a mí me parece inconcebible que creamos que hay gente que se atreve a denunciar falsamente, que sí las hay, sin duda las hay, pero no podemos universalizar esos casos. Y tenemos que entender qué es lo que pasa con una víctima cuando habla, cuáles son los resultados de cuando habla, cómo la ve la sociedad. Sigue siendo durísimo. Oye, y a Y mí lo que me impacta es que nadie le pregunta al acusado, oye, ¿y por qué la violaste ese día, no? Pero a la víctima siempre, ¿y por qué ¿por qué decides ¿y por hablar qué hoy? hasta el miércoles fuiste? ¿Y por qué no? O sea, es como, ¿qué No, tiene de relevante, no? no sé si lo sepan, pero hace algunos años, dos chavos violaron a una chava abogados y la chava denunció. Y hace algunos meses acaban de decir que el chavo se volvió socio en un despacho muy importante, por ejemplo. ¿Ah, de verdad las denuncias le arruinan la vida a los hombres en general? O sea, ¿podemos universalizar los casos de los hombres que terminan en la cárcel? ¿Neta? Bueno, Donald Donald Trump, Trump fue presidente, Bill cuando habla Clinton. Donald, cuando habla Donald Trump ya sabes, el famoso video de Grab him by the Pussy, ¿qué acabó pasando? Se acabó haciendo presidente. ¿Realmente reprobamos la violencia sexual? No, mijo, o sea, no frieguen, claro Y que sin no. embargo, Mónica Lewinsky nunca volvió a conseguir un trabajo. Por Nunca. ejemplo, por ejemplo, Que decía, la tocamos y nos va a ir a acusar. bueno, o lo que sea, o Bueno, a esta, mí me preguntaban que por qué no grité, que por qué no salí corriendo. Yo tenía 8 años, ¿eh? Y ¿cómo a mí me cuestionaban, ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no denunciaste? Y yo, porque no era persona jurídica. Es que Bueno, yo no eso, podía denunciar. eso acaba de pasar precisamente en el caso del Toño Berumen, el que creó Magneto, Mercurio, etc., todos estos grupos que tuvieron muy exitosos musicales y que era además el enlace con el Vaticano y que lo han denunciado 37 personas, pero prescribió el delito en 37 hombres, pero en uno no había prescrito y el juez lo desestimó porque dijo, ¿y por qué no saliste corriendo? ¿Para qué te quedaste ahí a que te siguiera haciendo? y a ver, Porque las pruebas fueron unas fotos en donde él salía sonriendo al lado de él. Fíjense. como si Dice, hay un entonces, ¿por estándar qué moral tanto de sonreías? comportamiento a las víctimas. No, es que a las víctimas nos exigen que tengamos un comportamiento, cual quién sabe, pero nos exigen. Sí, Hay una manera buena de ser víctima y hay sí, una claro. manera mala de ser víctima. A mí me han Es dicho, decir, compórtate como víctima. A mí me lo han dicho, ¿eh? o sea, y entonces ahí está, Shanik. ¿Tú crees que la gente va a salir a hablar así por así cuando tienen esto? O sea, cuando hay una revictimización constante de lo que vivieron. ¿Por qué se tardan tanto tiempo? Pues por este tipo de comentarios. Hay una exigencia moral a las víctimas que es absoluta y totalmente no solo insensible, sino ignorante. No hay una manera correcta o incorrecta de ser víctima. Ni denunciando ni no denunciando, ni gritando ni no gritando, ni quedándose acostada ni no quedándose acostada. No hay una manera de ser víctima. Y en vez de atender al comportamiento digno de las víctimas, en vez de atender al comportamiento digno de las víctimas, pues tendríamos que estar atendiendo cuál es el comportamiento de los victimarios. No me frieguen.
¿Y por qué Es no los impresionante. castran? ¿Por qué a los violadores no los castran? Porque además Bueno, porque reinciden. ya no vivimos en la Edad Media Por también. supuesto. Y no, La también castración tenemos, no te arregla el problema, ¿eh? no, por supuesto, a ver, también tenemos que entender que vivimos en un país donde la impartición de justicia es completamente inefectiva. Si tú dices pensemos quién está en las cárceles. En las cárceles no está el güey rico que violó a la chavita, no está, no El está. curita, ni Están el curita que personas te violó de pobres, chiquita. están personas pobres y racializadas. Y entonces, ¿cómo nos podemos poner a estas penas, que sí son penas inhumanas, son penas bastante crueles, son a lo mejor desproporcionales? ¿A quiénes se van a impartir? ¿Realmente a los culpables? Pensemos en cuántas personas están en la cárcel sin ellos haber sido los perpetuadores de los delitos. Por ejemplo, en México no nos podemos yo no creo que en ningún lugar del El mundo, pero no nos príncipe podemos, Andrés nunca va a pisar la cárcel. No, jamás. No, por no. ejemplo, entonces, en México no nos podemos ni siquiera dar el lujo de pensar en castraciones, por ejemplo, ni en pena de muerte. Yo creo que en ningún lugar del mundo. Y también tenemos que entender que un Estado democrático tiene que impartir justicia de manera democrática y apegada a derechos humanos, eso no hay duda. Y si un Estado no puede garantizar justicia sin penas crueles e inhumanas, pues dice algo muy mal del Estado. Por ejemplo, que Y México es un aparte Estado porque te violan inefectivo. con las manos, te violan con palos, o sea, el caso de la niña Fátima, en donde fue abusada sexualmente y con palos de escoba, o sea, golpes, son cosas que, o sea, es que te tienes que morir para que sientan algo por ti, para que diga la gente, "¡Ah, pobre, es que aparte la violaron, la mataron", o sea, te tienes que morir. Si no te mueres, no te perdonan salir viva de una violación. ¿No? Está Y muy, necesitas ser es guapa impresionante. y exitosa y tener una vida. Es como, ¿cómo? Y entonces, ¿por qué anda tan tranquila por la vida, no? Ujú. Por Oye, ejemplo, Ceci, ahora que volvamos del corte, a mí me gustaría preguntarte de otro tipo de violencia que quizás parece menos grave porque pues no te mueres, ¿no? Y no tienes daños físicos, pero hoy leí en la mañana de la violencia económica contra las sí. mujeres. Ok, y eso al volver. Bueno, además, estamos muy orgullosas de tener a alguien tan inteligente, brillante, guapa, bien articulada, como se decía aquí. Y además se va a ir a un programa súper exclusivo en la Universidad de Yale, que es una de las 3 mejores universidades del mundo. Cuéntanos un poquito qué vas a ir a estudiar y cómo vas a venir a cambiar el mundo a este país. No, pues me voy a hacer mi maestría en Derecho. Me gusta mucho el programa porque está muy enfocado en temas que tienen que ver con investigación y a mí me gusta mucho la investigación, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, entonces por ahí estaré. Por Qué si me quieren ir maravilla. a visitar. ¿Derechos reproductivos? Sexuales y reproductivos, sí. O sea, si las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo nos embarazamos, cuándo no nos embarazamos. Oye, Ceci, y bueno, no sé si tú sepas, pero el hermano de Shanique es profesor en la Universidad de Yale, en la Facultad de Medicina. De hecho, mis hijas nacieron, 3 de ellas en el hospital de Yale. Entonces ahí te vamos a conectar. Ah, 100%. Me emocionaría mucho que andes, te Que te vuelvas diera amiga clases. o aún mejor novia de alguno de mis primos. O Buenísimo. alguna de mi hermano. O alguna de su Buenísimo. hermano. Bueno, volviendo al tema que hablábamos de la violencia económica, hoy leí una estadística de la INEGI que decía que el 70% de los padres divorciados no cumplen con la pensión alimenticia que el juez les determina para sus hijos. 70% en México. Esto no pasa en otros países. O sea, en Estados Unidos tú no pagas la pensión y es cárcel. A ver, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para hablar de violencia económica tenemos que entender que la violencia económica es la manera en la que usamos el dinero o los bienes, el bienestar, la manutención, la subsistencia de una persona para ejercer control. ¿Y por qué es gravísima la violencia económica? Porque si vivimos en un país donde las mujeres se dedican preponderantemente a los trabajos del hogar, que son trabajos, es decir, si remuneráramos el trabajo no remunerado, entenderíamos que es la tercera parte del PIB más grande en México, por ejemplo. Es decir, yo sin trabajo no remunerado que hacen las mujeres que están alrededor de mí, como hombre, digamos, no podría desempeñarme en mi vida profesional. ¿Y cómo utilizo el dinero como mecanismo de control para que no se pueda salir? Y si yo utilizo el dinero como mecanismo de control para que no se pueda salir, ¿esto qué propaga? Que haya violaciones entre parejas y que la mujer no se pueda ir porque me quedo sin casa, o que haya violencia física durísima y la mujer no se pueda ir porque me quedo sin casa, me quedo sin dinero, me quedo sin comida. Entonces, cuando cuestionamos por qué no te sales, por qué no lo dejas, bueno, entendemos el papel que juega el dinero en estas cuestiones y cómo el Estado no ha podido impulsar a lo mejor cuestiones que tengan que ver con mecanismos para que las mujeres también puedan salir a trabajar, porque cuando quitamos las guarderías, por ejemplo, las mujeres, que en su mayoría son las que asumen los cuidados del hogar,
pues no pueden salir y dejar a los hijos, ¿no? Los cuidados de los niños, niñas y adolescentes son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, sin duda. Y entonces hablamos mucho de violencia económica y nos damos cuenta que el Estado no responde a cuáles son las causas y atacarlas de raíz, porque obviamente es mucho Bueno, más pero fácil. eso no va a cambiar, obviamente, porque eso acaba de cambiar. No. Acaban de quitar las guarderías y acaban de quitar todos estos donde las mujeres se resguardan de los hombres violentos. Eso acaba de pasar, que los quitaran. Entonces, ahorita por lo pronto no va a cambiar, porque los acaban de quitar. Bueno, pero creo que es algo que tenemos que empezar a señalar, ¿no? Que cuando somos muy críticas a las mujeres que no dejan a sus parejas, bueno, pensemos por qué. Porque son dependientes económicos muchas veces sus parejas y su subsistencia depende de sus agresores. Y Y la de eso es, sus hijos, ¿eh? La de sus hijos. por supuesto, absolutamente, absolutamente. Y A eso es esas durísimo. malas madres, porque si una mujer que tiene hijos se atreve a salir, mamá buchona, mamá no sé qué, y siempre todos contra las mamás solteras, todos, o sea, es un sistema, por eso yo siempre lo señalo. A mí me choca ser vocera de causas, pero yo también soy divorciada, pasé 6 años en juicios, entre ellos de alimentos, porque a mí no me querían dar pensión alimenticia para mis 2 hijos, y no sabes cómo te ata de pies y manos en tu desarrollo como ser humano, o sea. Por supuesto, o sea, no, pero eso es absolutamente. Y entonces empezamos por ejemplo, a cuestionar a estas mujeres que piden pensiones porque ¿qué hicieron ellas en su matrimonio? Bueno, pues mantuvieron una casa, por ejemplo, todo lo necesario para que el hombre pueda salir y desarrollarse profesionalmente, por lo menos. Y a mí me impacta mucho, y de vuelta vuelvo al tema de las celebridades, porque además este programa tratamos preponderantemente temas de celebridades, que creo que al final son un reflejo de nuestra sociedad, que cuando una mujer famosa le pide pensión a un hombre famoso, dígase Araceli Arámbula, Luis Miguel, Todo el mundo dice, pero si ella trabaja y gana un chorro, ¿y ¿por cómo qué? quieren que le pague 200,000 pesos? O sea, Por a niño. mí, Los pagué. es muy impresionante cómo como sociedad, y muchas veces las mujeres, Ceci, somos las que creemos y decimos, ¿cómo se atreve? ¿Cómo quiere tanto? ¿No? Que se ponga a trabajar ella. Y es triste como a veces las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres, ¿no? ¿Sabes Bueno, qué? pues Yo no creo, lo puede resolver Ceti. ¿sabes qué? Esa parte de que las mujeres somos peores enemigas de las mujeres, yo creo que no es cierto. Yo creo que esto es algo que sí nos han hecho creer. Yo creo que las mujeres muchas veces hay mujeres que son muy críticas ante cuestiones, pero creo que el peor enemigo de las mujeres es un sistema que reiteradamente pone a competir a las mujeres entre ellas. Y cuando salimos de ese sistema y nos damos cuenta que entre nosotros podemos ser, a ver, no todos nos tenemos que caer bien, ¿eh? Para nada, pero podemos ser súper comadres, una fuente de apoyo padrísima, que no somos competencia, y digo, hay de todo, pero creo que Pero sí somos competencia, por ejemplo, hasta con los hombres. No, fíjate que acabo Porque de de leer, Clara Chía le bajó a Piqué y trabajaba para ellos. no. No, A ver, nadie trabaja en nadie. Ese pelado. fíjate que yo acabo de oír, y a lo mejor me estoy desviando del tema, pero me parece muy interesante. Hoy en día, las mujeres, aunque parezca que no, pero en las generaciones más jóvenes, tienen más opciones. A ver, no, ¿cómo está esto? ¿De Ahí te va. casarse? No de casarse. ¿De novio? Pero hay un altísimo porcentaje de hombres que no tienen acceso a tener una pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres típicamente, así nos han enseñado por generaciones y generaciones, buscamos a alguien superior a nosotros, lo cualquiera que eso quiera decir. Más guapo, más rico, más alto, Que tenga chamba, que yo lo pueda admirar, como dicen tal. Entonces, estaba yo leyendo que en Estados Unidos hay un problema enorme y que además desafortunadamente desemboca en violencia contra las mujeres, que hay una proporción muy grande de hombres que, digamos, tienen que darle 200 veces al Tinder antes de encontrar a una que quiera textear con ellos. Ya déjate de salir a tomar una cerveza, darle un besito o acostarse con él. Porque no tienen dinero o no tienen trabajo. Porque no tienen dinero, no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Y no consiguen, lo cual hace que una porción importante de los hombres en Estados Unidos estén muy enojados, se autodenominan incels, que son célibes involuntarios. Y entonces, ¿qué hacen? Van y lastiman violan a las mujeres. Entonces, ahora sí que las mujeres estamos jodidas por todos lados, porque hasta cuando los hombres no pueden conseguir una pareja se vuelve nuestro problema, porque entonces si no nos van a lastimar. No sé, me desvié mucho, pero Dinos. ¿qué opinas de este tema? Y también creo que hay una nueva concepción en donde hay un nuevo entendimiento de que las mujeres podemos prosperar sin parejas.
Y eso es absolutamente cierto. Yo creo que eso es algo que es una ideal muy nuevo, porque antes la manera de prosperar era prosperar con una pareja, porque la pareja era el Prosperar sustento sí, económico. pero todas y todos queremos una pareja. O sea, No, nadie quiere no estar solo. creo, Shanique. O sea, yo de verdad creo que no todas o todos queremos una pareja. Yo ¿Tú creo que, tienes yo creo novio, que, Ceci? mandé, yo no, no, y la verdad tampoco lo busco, y la verdad estoy muy feliz. A ver, no estoy ni cerrada ni nada, pero es una cuestión de que toda la vida nos han dicho que el valor máximo en la vida es casarse, tener una familia y todo eso. Y yo creo que estas nuevas concepciones de la apertura de qué podemos, por dónde podemos encaminar nuestra vida, nos da a entender que sí, tener una pareja puede ser muy chida, pero vamos a tener una pareja cuando sea una persona que nos corresponde, cuando la relación sea coordinada, Cuando cuando te la sume. relación sea despertada y que nuestro despertar como mujeres, con nuestro éxito, no dependa de con quién estamos o con quién no estamos. Y eso también, yo he visto muchísimo, que yo me meto muchísimo en Twitter, de muchísimos hombres que no pueden con las mujeres que no se casan. Y a las mujeres parecen no importarles mucho y te das cuenta por qué. Bueno, porque las mujeres hemos siempre mantenido casas y trabajado toda la vida. Los hombres por lo general no se dedican a los cuidados del hogar. Entonces, cuando no hay mujeres dispuestas a a casarse con ellos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo. Y yo creo que estos nuevos entendimientos de que podemos ser plenas sin nadie necesariamente a nuestro lado, ha también venido a menear un poco las estructuras sociales y creo que es absolutamente válido si alguien quiere tener una pareja, y me parece padrísimo, pero también me parece muy padre tener ejemplos de personas y de mujeres que son exitosas y felices y plenas y no tienen ni pareja, no tienen hijos, porque no hay una manera correcta de ser o no ser mujer. No la hay. Ceci, yo creo que esto que acabas de decir es lo más bonito de todo. No hay una manera correcta para ser mujer y gracias a Dios tenemos mucho que arreglar todavía como sociedad en términos de género, pero a mí siempre me gusta recordar que vivimos en el mejor momento hasta ahora para ser Ah, mujer. sí. Porque eso que acabas de decir es algo que hace tan solo 10 años Era no hubiera sido inconcebible. válido y qué bonito y qué bueno que cada vez más existen diferentes modelos y que las mujeres, si quieren estar emparejadas, va a ser porque les va a sumar, pero no porque tienen que estarlo. Y pues muchas gracias por abrirnos los ojos a esta realidad, que todavía hay mucho, mucho que arreglar. Y De aunque te acuerdo. vayas, Ceci Calach, abogada, a hacer tu maestría a Yale, espero que nos sigas tomando la llamada para hablar de eso. Siempre, a ustedes siempre, son lo máximo. Llamamos, hay que buscarle pareja. Ay, yo quiero que se case con mi primo. Pero desde ella está bien sola, déjenla. Yo estoy bien sola, Hay sí. que sumarle mucho, le voy a decir que se ponga a chambear. Necesita todo el éxito del mundo, eres un gran ejemplo para las todas. chicas de hoy en día. Gracias por inspirarnos. Y para las No. gracias. Y gracias a Ana Luz Salazar, que también quiero yo decirle que ella lucha y lucha y lucha por todo esto que tú estás diciendo. Y a mí, en lo personal, me ha abierto mucho los ojos. Y se necesita gente como ella valiente que se aguante las críticas y que se enojen con ella para seguir adelante luchando por todos estos derechos. Gracias a las dos, gracias a Carlita y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo y gracias a Paola Díaz, mi productora, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, hasta mañana.